buenas tardes para todos. Gracias por conectarse de manera puntual. A ver, chicos, les recuerdo que el día de hoy solamente vamos a hacer una clase del proyecto interdisciplinario. Hoy no vamos a avanzar con contenidos. Bien, es una clase un poco cortita y lo que vamos a hacer es lo que les digo, revisar. Permítanme compartirles pantalla un momentito, por favor. A ver, comencemos con el principio, diría. Ustedes se les asignó un proyecto interdisciplinario como sustitución de su examen quimestral para el primer quimestre. Por favor, ¿eso es así? Levante la manito el que me pueda asegurar que eso fue de esa manera. Bien, muy bien. Entonces, a ustedes se les asignó un proyecto. El proyecto que se les asignó, ¿sí?, tenía por título la representación del proceso de regulación de la glucosa en un modelo que simula el comportamiento del páncreas. Ese era el título de su investigación, de su proyecto interdisciplinario. ¿Y qué tenían que hacer ahí? A ver, a ustedes tenían que hacer un proyecto en el que tenían que explicar cómo era la relación entre la insulina y el glucagón. Eso era básicamente lo que querían hacer ustedes en su proyecto. Cuando les hablan del proceso de regulación de la glucosa, les estamos hablando de que ustedes tenían que explicar cómo era la interacción entre el glucagón y la insulina, ¿ya? Ese proyecto estaba de manera interdisciplinaria distribuido en biología, química, física, matemática y robótica. Y adicional a esto, ustedes tenían que presentar un informe en inglés. O sea, el informe de este proyecto tenían que presentarlo ustedes escrito en inglés. Bien, en la materia de biología, me imagino que lo que ustedes estaban trabajando era más o menos la estructura biológica del páncreas. En química, haciendo como que una especie de análisis químico del glucagón y de la insulina, ¿sí? Y en física tenían que ustedes aplicar los conocimientos obtenidos hasta el momento en la materia, ¿ya?, para generar en matemáticas un modelo que les permitiera explicar cómo era el movimiento entre el glucagón y la insulina para regular el proceso de la glucosa, ¿sí? En robótica tenían asignado ustedes hacer que este modelo fuera funcional. Con lo que el modelo sea funcional, lo que estamos refiriéndonos, chicos, es que de manera autómata él podría regular, ¿sí?, para que se mantuviera un nivel constante, podría regular o elevar el glucagón o elevar la insulina. Esto deben que hacerlo de manera en robótica, ¿ya? ¿Estoy hasta el momento en lo cierto? Levante la manita, por favor. Muy bien, estoy en lo cierto, ¿ya? Eso era lo que se les asignó como proyecto interdisciplinario. Como les dije, se tenía que distribuir en las materias para tener como resultado final un modelo de páncreas que fuera funcional y un documento escrito en inglés que fuera un informe de todo el proceso que ustedes llevaron. Se les dividió también todo el proceso de investigación en 4 fases. Una fase de investigación, luego una de planificación, la de desarrollo y finalmente la presentación. La fase de investigación, ¿sí?, consistía en que ustedes investigaran los conceptos o la teoría necesaria en cada materia, ¿ya?, para que pudieran justamente sustentar lo que iban a hacer de proyecto funcional. Muy bien. Por eso es que les digo que en biología de pronto estudiaron un poco la estructura de lo que era el páncreas. En química quizás ustedes explicaron un poco la relación química entre el glucagón y la insulina, ¿sí? Y venimos a la parte de física.
En la fase de investigación de física, ustedes tenían que escribir los conceptos vistos hasta ahora que iban a aplicar en su modelo, ¿sí? Los conceptos aplicados. Yo estoy viendo que en su trabajo ustedes simplemente hicieron un copy-paste, ¿sí? De los conceptos de desplazamiento, trayectoria, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo acelerado y aceleración. Eso fue un copy-paste. Generalmente lo hicieron desde internet y copiaron los conceptos ahí y ya estuvo. No siguieron primero. Se les dijo que el informe debía ser presentado en normas APA. No veo que haya una utilización correcta de las normas APA. No hay en esos proyectos una portada, no hay introducción, no hay un debido objetivo general, no hay un debido objetivo específico. Y por supuesto, en la parte de marco teórico, al menos en física, veo que copiaron todos los conceptos y ya. Los que copiaron los conceptos debieron haber hecho una cita, ¿sí? Como se hacen las citas de acuerdo a las normas APA. Y les recuerdo que si ustedes citan algo, colocan la fuente de donde sacaron la información, ustedes tienen que hacer un comentario respecto a eso. No es simplemente copiar el concepto. La manera ideal hubiera sido en la que ustedes generaran su propio concepto como hemos ido trabajando en clase, que se les explica un concepto y ustedes tratan de buscar un concepto propio. Eso hubiera sido maravilloso. Pero en vista de que se les dificultó y tomaron citas, ustedes tienen que esas citas colocarlas de manera correcta según lo que les indica el modelo de normativa APA, ¿ya? Esa es la primera corrección que estoy viendo en sus proyectos interdisciplinarios. Digamos que ustedes logran escribir esos conceptos de manera ordenada, de manera coherente y siguiendo el reglamento APA. Luego de eso, chicos, yo necesito que ustedes, ya que tengan los conceptos, enlacen de alguna manera o relacionen esos conceptos con el proyecto que ustedes están desarrollando. Por ejemplo, solo manera de ejemplo, si ustedes están hablando de un desplazamiento, o mejor dicho, de una trayectoria, ustedes pueden decir que la trayectoria sea el camino que ocurre, por el que se mueve cierto móvil. Eso lo pueden decir ustedes perfectamente. Ahora, ¿qué más tienen que hacer ustedes con eso? Si ya tienen la definición de movimiento o de trayectoria, ustedes tienen que intentar adaptar eso a su proyecto, chicos. No es escribir el concepto, ya. Intenten adaptarlo. Por ejemplo, pueden decir que en este caso, la trayectoria se puede relacionar con la trayectoria que sigue el glucagón y la insulina a través de los islotes del páncreas, ¿ya? Esa parte es la del marco teórico. Tiene que haber una relación de los contenidos con el proyecto. Luego venía la fase de planificación. En la planificación, chicos, que no veo que entregaron, veo que solamente se quedaron en el marco teórico. En la planificación, tenían que hacer ustedes ya hablar del proyecto en sí, de cómo van a hacer ustedes o cómo se imaginaron que pueden hacer la relación entre el aumento y disminución del glucagón y de la insulina. ¿Para qué esto? Para que ustedes puedan decir, sí, que si lo que quieren hacer es, por ejemplo, un sistema en el que tienen ciertos conductos y por esos conductos se va a desplazar cierta líquido tinturado y ese líquido tinturado va a representar el glucagón y por otro conducto se va a mover cierta cantidad de otro líquido con otro color y ese va a simular la insulina, va a haber un cambio en la posición, por lo menos de la parte inicial del líquido, ¿sí? Por lo menos, ustedes pueden decir que hay una aproximación y que la tensión, o sea, el final de su líquido representa una partícula y se ve cómo esta partícula se desplaza dentro de ese conducto, ¿sí? Estoy viendo que algunos chicos trabajaron con mecánica de fluidos.
Mecánica de fluidos no se ve en su curso de física para primer año de bachillerato. Lo que ustedes tienen hasta el momento es posición, desplazamiento, trayectoria, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo variado. ¿Sí? Eso tiene, por supuesto, los parámetros de posición, velocidad, aceleración. Eso es, chicos, lo que ustedes tienen que poner en la fase de planificación de su proyecto. ¿Cómo van a ustedes cómo se imaginaron que van a poder ustedes mostrar la relación entre el glucagón y la insulina y cómo lo van a representar ustedes en su maqueta, en su proyecto? ¿Ya? Que si sube un líquido o no sube el otro, que si no van a trabajar con unos líquidos que suban y bajen, sino de pronto, no sé, con un sistema de imanes en el que un imán por atracción suba la insulina y por repulsión baje el glucagón, lo que ustedes quieran hacer representar el glucagón. Eso es lo que se quiere. Lo que se quiere es que ustedes diseñen su modelo y a partir de cómo se va a mover ese modelo o cómo va a funcionar ese modelo es que ustedes van a enlazar con los conocimientos de la materia, ¿ya? No vea planificación en sus proyectos. Una vez que ustedes hayan hecho la planificación, venía la fase de puesta en marcha del proyecto, o sea, el desarrollo del proyecto. Y el desarrollo del proyecto estaba muy relacionado con el profesor Edwin, porque el profesor Edwin les iba a dar de pronto las directrices para que ustedes pudieran hacer automático su modelo del páncreas. ¿Ya? Esto es lo que se quería. ¿Y qué es lo que se está viendo? Se está viendo que sus proyectos interdisciplinarios constan de un documento, el cual no sigue las normas APA, y tiene una columna de conceptos. Esa columna de conceptos no está debidamente relacionado al proyecto del páncreas, ¿ya? No existe en esa fase 1 y fase 2, el documento que ustedes enviaron como fase 1 y fase 2, no existe algo que realmente sea una fase 2. No hay planificación. No hay un apartado que nos diga el proyecto se va a llevar a cabo de esta manera y la parte de automatización va a representar justamente lo que les digo, el equilibrio entre glucagón e insulina. Lo queremos hacer de esta manera, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar este concepto de física. Vamos a ver cómo es la trayectoria que va a seguir el líquido. Vamos a ver a qué velocidad se tiene que mover el líquido. Vamos a ver de pronto a cuál es la altura máxima que llega el líquido. Eso es lo que tienen que hacer en física, ¿sí? En la parte de desarrollo, como les dije, ya es un trabajo más con el profe Edwin, porque el profe Edwin no solamente ustedes tenían que generar la maqueta, sino que esa maqueta tiene que ser funcional. La parte de la funcionalidad de la maqueta los va a ayudar el profesor Edwin. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sé que voy un poco en este momento muy veloz, pero estoy haciéndoles un recuento de qué es lo que tenían que hacer en su proyecto interdisciplinario. A ver, eso era lo que se quería. Quiero que por favor me cuenten muy rápido qué fue lo que hicieron ustedes, qué es lo que tienen subido a la plataforma como fase 1 y fase 2. Aquellos estudiantes que lo tengan subido. Por ejemplo, Julián Tobar, por favor, cuéntame qué es lo que hizo tu grupo en la fase 1 de su investigación. En la fase 1, nosotros hicimos una investigación, no sé si realmente fue casi un copy-paste de internet sobre algunas cosas que buscamos relacionadas con la física porque no teníamos una buena explicación del proyecto que teníamos que hacer. Ya, perfecto, pero fíjate que sí me estás confesando que fue prácticamente un copy-paste. Entonces, me dices que no tuviste una realmente explicación y pido disculpas por eso, pero en este momento, ya que comenzaron clases conmigo, yo sí les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer ustedes fase a fase. Quiero que concluyan con esto, que tenemos que
modificar o en algunos casos rehacer nuestra fase 1 y fase 2 del proyecto. Eso no es lo que se le está pidiendo en el colegio. Y si no es lo que pide el colegio, por supuesto, no podemos presentar algo que no es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fase 1, en cuanto a física. Vamos a hacer un documento, ¿sí? En el que vamos a explicar los conceptos de la física que van a intervenir directamente en su proyecto. ¿Para qué? Para que la planificación tenga sentido y puedan en la planificación relacionar los conceptos de la fase 1 con lo que estén explicando en la fase 2. Muy bien. ¿Cómo deberían ustedes atacar este proyecto? Primero, con su grupo de trabajo, reúnanse de alguna manera y digan, a ver, ¿cómo vamos a hacer el proyecto? Ya sabemos que tenemos que hacer una maqueta del páncreas. Y esa maqueta tiene una partecita que son los islotes. En esa partecita de los islotes es donde ocurre el proceso químico de sintetización de la glucosa a través de un proceso entre el aumento y disminución, ¿ya? De el glucagón y de la insulina. Entonces, si yo ya sé a qué parte voy a atacar, y yo ya más o menos comienzo a imaginar cómo voy a hacer ese proceso, ¿sí? Por ejemplo, lo que les estoy diciendo, que sean 2 tubitos, y en esos 2 tubitos ustedes agreguen cierta cantidad de líquido tinturado, y vean cómo al subir uno, disminuye el otro. Por ejemplo, eso es lo que a mí se me ocurre. Cuando ustedes hagan eso, tienen que identificar cuáles son las variables de la física que están interviniendo en el movimiento de ese líquido. Un segundo, por favor. Perfecto, profe. Entonces, viendo las variables que intervienen en ese proceso de equilibrio entre la insulina y el glucagón, ustedes pueden decir, a ver, si yo lo que estoy viendo son 2 tubitos y uno sube y otro baja, voy a determinar la velocidad a la que se mueve uno para que el otro suba, o voy a determinar la trayectoria por la cual se va a mover ese líquido tinturado. Muy bien. Si yo ya sé que lo que a mí me interesa es cómo se está moviendo, en mi marco teórico lo que voy a poner es eso. ¿Cuál es la trayectoria que sigue un cuerpo? ¿Cuáles son los factores que sigue el que tiene que ver con la trayectoria? Eso es lo que ustedes tienen que poner ahí. Algo que esté directamente relacionado con el proyecto de investigación. ¿Me estoy explicando hasta el momento, chicos? Sí. Ya, por favor, el que no entiende hasta dónde voy, necesito que levante la mano en este momento y me explique qué es lo que no he entendido, porque necesitamos ponernos a trabajar de una vez en su proyecto interdisciplinario. Ya, como nadie levanta la mano, ¿sí? Eso me indica que ustedes ya comprendieron qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Les repito, tienen que tener una reunión con sus grupos de trabajo. Y esos grupos de trabajo tienen que generar como resultado digamos, un plan de trabajo. Ya te atiendo, Luis, por favor. Tienen que generar un plan de trabajo y tienen que decir de qué manera se van a inventar ustedes el movimiento dentro del páncreas. Y a partir de cómo se van a inventar ustedes el movimiento dentro del páncreas, lo que yo les propongo en el ámbito de física es que entre las 2 y las 3 de la tarde, a partir del día miércoles, me vengan al colegio los que tengan la posibilidad, o a través de Zoom nos conectemos y me digan, profe, lo que nosotros vamos a hacer para que se mueva el líquido o lo que sea que yo estoy moviendo dentro del páncreas es imaginarme esto.
Y yo le voy a decir, muy bien, si usted se está imaginando eso, usted necesita tener los conceptos en el marco teórico de esto y esto. Ahí sí van a hacer ustedes la definición de los conceptos necesarios en el área de física para su marco teórico, y a partir de eso vamos a generar una planificación para que ustedes puedan hacer el modelo en sí, o los que ya tengan por lo menos la maqueta, puedan utilizar esa misma maqueta, ¿sí? Y en esa sí conectemos lo que tengamos que conectar. La parte de las conexiones las van a hacer directamente con el profesor Edwin. Él se va a encargar de orientarlos respecto a lo que ustedes quieren, orientarlos cómo es que tienen que hacer las conexiones. Dime, Luis. Profe, yo iba a ir justamente hoy al colegio. ¿Le puedo llevar para ver si está bien? El día de hoy no te puedo atender porque tenemos una reunión de los profes a las 2 de la tarde y ya no sé a qué hora salgamos. El O día sea, es miércoles, después de... ya, profe, listo. nos reunimos a las 2 de la tarde y ya ahí es hasta que terminemos las planificaciones. Entonces, lo que yo te puedo hacer es que te puedo atender el día miércoles, desde las 2 de la tarde estaré miércoles, desde las 2 hasta las 3:30. Jueves estaré también desde las 2 Listo, hasta las profe. 3:30. Para que vengan y me expliquen, y en base a eso tienen que rehacer, chicos, su marco teórico. Ahora, este marco teórico no es solamente un documento como el que están enviando. Tienen que buscar la normativa APA, la última edición de la normativa APA, y seguir lo que se estructura en esa normativa, que tiene que tener una portada, tiene que tener una introducción, objetivos generales, objetivos específicos, tiene que tener, por supuesto, una sección de resumen. Todo tiene que estar estructurado. Las citas se tienen que hacer de la manera que indica ya la normativa APA. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ahora, quiero ir trabajando, por favor, en los últimos 10 minutitos que me quedan, quiero ir trabajando, por favor, de manera puntual con los proyectos que llevan hasta el momento. ¿Sí? Luis Ávila, ¿ya? Yo vi que entregaste el documento. Primero lo entregaste en inglés, ¿sí? Quiero que me expliques cómo hiciste la traducción del documento a inglés. Profe, algunas partes las hicimos a mano con los conceptos que el profe nos enseñó, y otras partes que no sabíamos porque hay palabras que son como muy técnicas, pues las averiguamos Justamente, en traductor. justamente por eso te digo, porque hay palabras muy técnicas, ¿sí? Cuya traducción no te va a ofrecer el Google Traductor. Entonces, si tú me traduces eso a mí al inglés y hay partecitas que las haces tú de manera manual, yo veo que las palabras en inglés obviamente tienen concordancia a lo que mi cabeza está traduciendo. Pero en las partecitas que usaron el traductor, hay saltos en los que el traductor te puso la palabra que más consideró, pero que no se adapta al proyecto de investigación. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar hasta el momento, para no complicarnos tanto, hasta el momento, fase 1 y fase 2, vamos a hacerla en español, ¿ya? Que ya después nos vamos a encargar de hacer la traducción con las palabras correctas y utilizando también los condicionantes, porque eso es lo que se les va a evaluar en inglés. Y eso es un condicionante, ¿ya? Eso es lo que queremos ver nosotros en el documento en inglés. Otra cosa, con Luis Ávila, que es uno de los proyectos que más recuerdo en este momento. Indícame, Luis, ¿cómo imaginaron ustedes que iba a ser el proceso de automatización de su modelo de páncreas? Con automatización me refiero a cómo iban a hacer ustedes que el modelo del páncreas se moviera. Nosotros pensamos hacerlo ¿cómo se llama esto? Con las jeringuillas, esas que son para tomar medicamentos. Ya. Ya. Entonces, eso. Pero bueno, espérenme. Luego le pregunté al profe Edwin y me dijo que tenía que ser algo electrónico, entonces eso lo tengo que corregir. Exactamente, eso es lo que me refiero. A mí me parece muy, muy bien
que tú lo primero que pienses es con jeringuillas. ¿Por qué? Porque las jeringuillas te pueden servir como los conductos en los cuales te va a desplazar tu líquido, ¿sí? Entonces ahí tú ya vas a tener prácticamente la trayectoria del líquido. Pero con jeringuillas, Profe, lo que, dígame, por eso también le puse en el documento mecánica de fluidos, todo eso que era el... Ayer no me acuerdo cómo se llama el concepto, pero exacto, por eso mismo se lo puse. justamente, pero fíjese lo que pasó con ese concepto de mecánica de fluidos. Primero, en mecánica de fluidos no se ve en el curso que ustedes están viendo. Y el proyecto tiene que estar adaptado a los conocimientos del curso que están viendo. Y mecánica de fluidos en particular. Mecánica de fluidos es un campo increíblemente amplio. Mecánica de fluidos no es lo que se puede interpretar con las palabras que es cómo se mueve un fluido. No, eso tiene muchísimas consideraciones. Y esas consideraciones no las puedes introducir en este momento en tu informe, porque primero yo te pediría muchísimas cosas que tienen que ver con la mecánica de fluidos y por el sitio en el que estás en el currículum no me vas a poder contestar. Y segundo, es que en mecánica de fluidos, como te dije, tienes que tener otras consideraciones y tienes que hasta el momento abordar eso como si fuera un móvil o una partícula o un punto que se desplaza, ¿ya? Entonces, esto de la mecánica de fluidos yo lo vi, o sea, como que bien, pero no lo podemos adaptar hasta el momento. Tenemos que ponernos un poco más austeros, un poco más sencillos en todo lo que sea el ámbito de la física, porque si no, no van a poder culminar el proyecto. Dana Sánchez, por favor, cuéntame cómo va tu proyecto. Una pregunta, Lisa. ¿Lo manual o sí, lo manual o lo escrito? Lo escrito. Quiero que comencemos por lo escrito. Quiero que me digas. Yo ya sé de tu trabajo. Yo sé que ustedes también intentaron hacer eso, pero tienen también conceptos copiados de internet. ¿Ya? Quiero que me digas en la fase de planificación. ¿Qué están haciendo ustedes en la fase de planificación? ¿Y por qué en ese documento no hay nada de planificación? Porque me dicen es fase 1, fase 2, pero solamente veo fase 1. O sea, lo que te estoy preguntando, Dana, es ¿cómo se imaginaron ustedes su modelo para ver cómo sería su planificación y ver cómo es que tienen que hacer el marco teórico? Dana, ¿perdiste la conexión? Lisa, ¿me podía repetir porque se me trabó? Ya. O sea, bueno, Lo que te estoy preguntando, Dana, es, yo ya vi tu trabajo. Ya en ese trabajo veo que intentaron hacer la fase 1, que es la de investigación. No veo nada reflejado de la fase 2. Así que te pregunto, ¿cómo imaginaron ustedes que iban a hacer su proyecto del páncreas? Para que justamente reflejaran cómo era la interacción entre el glucagón y la insulina. la verdad, lo único que nos habíamos basado fue más en lo de química y biología. Ajá. Ya, entonces perfecto. Entonces, ¿qué les queda como tarea del día de hoy a todos en general? Todos en general, chicos, tienen que revisar sus apuntes de biología y de química, ¿ya? Y van a llegar ustedes en esa conclusión, revisando, en que lo que nos está interesando a nosotros del modelo del páncreas es el comportamiento de los islotes. En los islotes es donde se concentran las hormonas de glucagón y de insulina. Y a partir de esta interacción, van a imaginarse, inventar o ver cómo podrían ustedes hacer para representar
esa interacción. Fíjense la idea de Luis Ávila. Luis Ávila dijo que él quería trabajar con unas jeringuillas. Ya después veremos cómo adaptamos eso a electrónica, pero él dijo, bueno, con jeringuillas yo puedo ver cómo sube y cómo baja uno. Realmente lo que él quiere es ver un sistema de émbolos, ¿ya? Entonces necesito que, por favor, imaginen cómo sería eso para decirles cómo tienen que adaptar la fase 1 y la fase 2 respecto a lo que ustedes realmente van a hacer. Les informo, fase 1, fase 2 y fase 3 estará habilitada hasta el 21 de abril. Quiere decir que hasta el 21 de abril se va a aceptar investigación, planificación y desarrollo. Luego del 21 de abril no pueden pedir una habilitación para la fase de investigación, porque la fase de investigación les da a ustedes la fase de planificación y con la planificación tienen ya que trabajar. Entonces tienen que ponerse a trabajar, chicos, volver a reunirse con sus grupos para que, por favor, replantemos en qué es lo que van a trabajar ustedes para que yo les dé las directrices de marco teórico y de planificación. Como le comenté a Luis Ángel, estaré miércoles, jueves y viernes desde las 2 hasta las 3:30 en la oficina, en el salón de física, para que vengan y me cuenten qué es lo que van a hacer. Los que no puedan asistir de manera presencial, por supuesto, podemos coordinar una reunión a través de Zoom, en el que van a decir, profe, yo lo que voy a hacer es esto, profe, yo lo que voy a hacer es esto, o profe, lo que yo voy a hacer es esto. Y yo ahí les voy a decir, ¿te conviene que hagas una investigación sobre esto, o sobre lo otro, o sobre lo otro? Y la planificación, yo te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que hagas esto, y te recomiendo que hagas esto. ¿Sí? Los que ya tengan su maqueta, por favor, o la traen el día miércoles, jueves o viernes, o la presentan a través de Zoom. Porque viendo lo que ustedes hicieron de manera manual, podemos llegar más o menos a una idea de qué deberían hacer. ¿Sí? Les indico ahora, sé que varios estudiantes han tenido problemas con sus grupos de trabajo. La orden de la coordinación académica es, 1, que tienen que seguir trabajando en grupo, con el grupo inicial. Y aquellos estudiantes que de verdad hayan tenido problemas súper graves o haya algo extremadamente importante por cual no puedan seguir trabajando en su grupo, tienen que comunicarse con la coordinadora académica, la licenciada Diana Lapuerta, que ustedes la consiguen como coordinadora académica de ese. Ya ustedes gestionen con ella a ver qué ocurrió o cómo pueden resolverlo y ella nos dé luz verde a los profesores para saber aquellos estudiantes que de plano no pueden cumplir con el proyecto de investigación. Entonces, tienen tarea. De física no les voy a poner tarea el día de hoy para que ustedes, por favor, traten de reunirse nuevamente, así sea una sola persona. Así sea una sola persona por grupo que venga el miércoles o que me diga por Zoom, una sola persona me diga, ¿sabe qué? Lo que queremos hacer es esto. ¿Sí? Tienen esa asignación, chicos. Entiendo que me van a decir que tienen muchos entrenamientos, que tienen muchas cosas que hacer, pero les estoy dando miércoles, jueves y viernes, para que por lo menos imaginen qué quieren hacer. ¿Sí? En base a eso, hagamos el arreglo respectivo de la parte de investigación y avancemos a la planificación y la puesta en marcha del proyecto. ¿Alguna duda? Levante la mano el que tenga duda, por favor. Profe, ¿yo puedo quedarme con usted un rato al final? Francisca, hoy, el día de hoy, sí no te podemos atender, o sea, porque estamos a full hoy por un proyecto que estamos de Católica, entonces a full el día de hoy. Por eso les digo que para el día miércoles puedo atenderlos con mucha más calma y enfocarme cada quien en los proyectos que tienen. ¿Tienen alguna duda de los proyectos en sí? ¿Ya? Como veo que no tienen duda, por favor les pido que se pongan a trabajar de manera individual y después compartan ideas con sus amigos o que sencillamente se reúnan, ya sea por videollamada con los integrantes de su grupo
y lleguen a una conclusión de cómo van a intentar ustedes hacer Profe, su maqueta. Dígame. yo tengo como una pregunta. O sea, Dígame. estaba como llamándoles la atención porque pusieron como cosas de Google, ¿cierto? Pero, o sea, Sí. no digo que haya que obviamente hacer copy-paste y todo eso, pero la mayoría, o sea, de cosas que se pueden poner, o sea, pues no podemos usar como parte de investigación eso. Eso O es, sea, pueden usarlo, pero les estoy diciendo, aquellas personas que están tomando conceptos de internet o conceptos de libro, tienen que citarlo. Busquen, norma ZAPA, y norma ZAPA le va a decir, si usted se está copiando un concepto de internet, escríbalo de esta forma. Si usted se está copiando un concepto de un libro, escríbalo de esta forma. La forma en la que se presenta me está diciendo que lo tomaron de internet y que no fue un plagio, ¿ya? Lo que tenemos que evitar es el plagio. No es que está prohibido que ustedes tomen información de internet. Es que si ustedes toman información de internet, la tienen que presentar de la manera correcta, ¿ya? Se va a hacer casi imposible que yo les diga, ¿saben qué? No me pueden copiar nada de internet. Eso es imposible. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes aprendan a escribir el informe de manera con las normas APA y que ahí me digan para yo identificar qué es copia y qué no. Les repito, ustedes esta semana lo que van a hacer es inventarse la forma en la que van a hacer su maqueta o su proyecto. Inventarse. Y ya ahí vamos a ir avanzando de cómo es que tienen que trabajar la parte de investigación y la parte de planificación. Dígame, me levantó por aquí la manita una Rodríguez. Sí, profe. Rafaela, dígame, Rafaela. Sí, quería preguntarle si de ahora en adelante, digamos, hasta la universidad vamos a tener que utilizar las normas APA. Con seguridad. Con seguridad, las normas APA las tienen que presentar y si les dicen que no son las normas NAPA, las tienen que usar las normas de pronto, las IEEE, que son normas para presentar artículos académicos. Pero casi en todo le van a pedir normas APA. Entonces, aprender las normas APA es algo fundamental, ¿ya? ¿Otra pregunta? Ya. Entonces, como veo que no tienen más preguntas, chicos, por favor, los espero miércoles, jueves o viernes entre las 2 y las 3:30 de la tarde para que discutamos un poco de qué es lo que quieren hacer ustedes en las notas que tienen, las ideas que tienen ustedes para llevar a cabo su proyecto interdisciplinario y en base a eso dirigirlos hacia qué tienen que investigar y qué tienen que poner en la planificación. ¿Ya? Muchas gracias por asistir. La clase de hoy ha concluido y como asignación ya saben que tienen que ponerse de acuerdo con su grupo de trabajo. Los que por alguna razón ya no quieran trabajar o tengan un problema súper importante con su grupo de trabajo, comuníquese con la coordinación docente en las manos de la licenciada Diana y ella les va a ayudar, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la planificación de una nueva estrategia de evaluación. Me retiro, chicos. Gracias por asistir. Ya, Dígame. profe. Ah, yo me despedí. Hasta luego, profe. Sí, vamos a tener todavía clases de recuperación. Las clases de recuperación continúan porque necesitamos avanzar un poco más y como verán ya en la clase de hoy, la sacrificación